En la penumbra dorada de un castillo húngaro, una mujer de 30 años contempla su reflejo con la desesperación de quien observa su propia sentencia de muerte. Es diciembre de 1590 y Elisabetta Báthory acaba de descubrir una línea diminuta que se extiende desde el ángulo de su ojo hacia la sien. Sus dedos tiemblan al tocarla. Dicen que el cuerpo no miente y el suyo le susurra verdades que se niega a escuchar. Que el tiempo es el único enemigo invencible, que la belleza es mortal, que envejecer es morir en vida. En el espejo de plata del castillo de Čachtice, esa primera arruga la mira como el primer copo de nieve que anuncia el invierno eterno. No era una marca de edad, era una declaración de guerra. Una guerra que duraría 20 años y costaría 650 vidas jóvenes. Para entender cómo una condesa se convirtió en la asesina más prolífica de la historia, hay que retroceder a una niña que nació entre muros empapados de sangre. Elisabetta nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, en una Hungría desgarrada entre tres imperios. Su apellido, Báthory, no era solo un nombre, era una marca de fuego grabada en la historia húngara. Los Báthory habían gobernado Transilvania durante generaciones, y su árbol genealógico estaba regado con sangre de enemigos, herejes y traidores. Su tío, Esteban Báthory, sería rey de Polonia. Su hermano István, un sádico conocido por torturar prisioneros hasta que suplicaran la muerte. En aquella familia, la violencia no se escondía, se exhibía como blasón de honor. Elisabetta creció entre tapices que narraban batallas sangrientas, retratos de antepasados empuñando cabezas cercenadas y salones donde se discutía sobre métodos de tortura con naturalidad. A los 6 años presenció cómo un gitano acusado de robo era cosido dentro del vientre de un caballo moribundo. Los adultos aplaudían la creatividad del castigo. Ella observaba en silencio, grabando cada detalle. Su educación formal fue exquisita: latín, húngaro, alemán, griego. Estudió a los clásicos, teología cristiana, música cortesana. Pero la lección más profunda venía de los espejos. Desde pequeña, todos le repetían la misma verdad. Era extraordinariamente hermosa. Su piel era tan blanca que parecía tallada en mármol. Sus cabellos tan rubios que rivalizaban con el oro de las coronas. Sus ojos tan azules como los lagos de los Cárpatos. Pero también significaba vivir con terror. Terror a perderla. Terror a envejecer. Elisabetta aprendió pronto que su rostro era su única arma verdadera. Y las armas, si no se mantienen afiladas, se oxidan. A los 11 años la prometieron en matrimonio a Ferenc Nadasdy. No fue una decisión romántica, fue una transacción comercial. Elisabetta era la mercancía más valiosa del trato. Ferenc, el comprador más conveniente. El día de la boda, en mayo de 1575, Elisabetta tenía 14 años. En su mirada ya no había inocencia, había cálculo, había hambre, había la semilla de algo monstruoso que ya había echado raíces en una infancia rodeada de violencia naturalizada. Ferenc Nadasdy no era simplemente un esposo, era un profesor de terror. Conocido como el héroe negro de Hungría por sus campañas contra los turcos, había convertido la tortura en arte marcial. Cuando regresaba de las guerras, no traía solo botines, traía técnicas, métodos perfeccionados para quebrar la voluntad humana, para prolongar la agonía, para convertir el dolor ajeno en espectáculo. Su castillo de Sárvar se transformó en laboratorio de sufrimiento. En los sótanos mandó construir cámaras especiales, equipadas con instrumentos que él mismo diseñaba, ruedas dentadas para triturar huesos, pinzas calentadas al rojo vivo, jaulas con púas internas donde encerraba a las criadas rebeldes. Elisabetta no solo conocía estos instrumentos, participaba en su uso. Ferenc le enseñó que el dolor ajeno podía ser fuente de placer, que la humillación del débil
era privilegio del fuerte, que la compasión era un defecto que debía erradicarse. Juntos desarrollaron rituales elaborados. Obligaban a los sirvientes a permanecer inmóviles durante tormentas de nieve hasta convertirse en estatuas de hielo. Cubrían a las criadas jóvenes con miel y las ataban a árboles para que las abejas las devoraran vivas. Ferenc le mostró cómo cortar la piel en patrones decorativos, cómo calcular la presión exacta para que una quemadura dejara marcas duraderas, cómo prolongar la conciencia durante torturas que normalmente causarían desmayos. Durante 10 años, Elisabetta fue alumna aventajada, pero había algo que la diferenciaba de su marido. Mientras Ferenc torturaba por placer sádico, ella empezó a hacerlo con propósito específico. Cada gota de sangre derramada alimentaba una obsesión creciente. Cada joven torturada le recordaba su propia juventud, que sentía escurrirse entre los dedos. En 1604, Ferenc murió súbitamente. Elisabetta no lloró en el funeral, no fingió dolor que no sentía, simplemente calculó las nuevas posibilidades. A los 44 años era oficialmente viuda, dueña de extensas propiedades, políticamente libre de supervisión masculina. Por primera vez tenía poder absoluto y una obsesión que la devoraba. Fue entonces cuando el accidente cambió todo. Una criada nerviosa tiró demasiado fuerte de un mechón mientras peinaba su cabello. La reacción fue brutal. Elisabetta la golpeó con tal violencia que la sangre joven salpicó su mano. Al limpiarla, creyó notar algo milagroso. La piel donde había caído la sangre parecía más joven. La idea se instaló en su mente como semilla venenosa. Si la sangre joven podía devolver la juventud, había encontrado el secreto de la inmortalidad. El castillo de Chachtice se transformó. Los salones se convirtieron en cámaras de planificación. Los sótanos húmedos en laboratorios de extracción sanguínea. Elisabetta no era una asesina impulsiva, era una empresaria de la muerte, una científica de la crueldad. Su primer paso fue reclutar personal especializado. Dorotea Sentes se convirtió en su mano derecha, una mujer cruel que conocía métodos para prolongar la agonía. Ilona Jo se especializó en preparar brebajes. Katarina Benica desarrolló técnicas para atraer víctimas con falsas promesas. Todas mujeres, todas cómplices, todas convencidas de que participaban en algo sagrado, la preservación de la belleza suprema. Las víctimas llegaban como criadas temporales, atraídas por promesas de salarios generosos. Eran chicas de familias campesinas empobrecidas, huérfanas de soldados, jóvenes desesperadas por escapar de la miseria rural. No sabían que entraban en un matadero disfrazado de palacio. Elisabetta había desarrollado una metodología precisa. Primero estudiaba a cada víctima: edad, salud, textura de piel, brillo del cabello. Llevaba registros detallados donde anotaba características físicas con minuciosidad. Cuando llegaba el momento de la extracción, el ritual seguía siempre la misma secuencia. La víctima era conducida a la cámara circular con canales tallados para dirigir la sangre hacia una bañera de mármol blanco. La joven era suspendida boca abajo mediante cadenas. Elisabetta aplicaba cortes precisos, calculados para que la muerte llegara lenta, pero inevitablemente. Mientras el cuerpo se desangraba, se sumergía en la bañera, dejando que la sangre tibia corriera por su piel, como ungüento sagrado. Bebía sorbos directamente, convencida de que así absorbía la juventud de la víctima. Se frotaba el rostro con coágulos frescos, se enjuagaba el cabello con la mezcla tibia, se aplicaba mascarillas de sangre mezclada con hierbas aromáticas. Pero no se conformaba solo con sangre, experimentaba constantemente. Mandaba hervir órganos juveniles para crear caldos rejuvenecedores. Consumía corazones crudos, convencida de que robaba la vitalidad cardíaca. Los cuerpos desangrados se desechaban con eficiencia. Algunos se incineraban,
Otros se enterraban en fosas disfrazadas. El castillo entero se convirtió en cementerio secreto. Durante años, el sistema funcionó perfectamente. Las desapariciones se explicaban fácilmente. Las criadas huían con soldados, morían de enfermedades, se marchaban a otros señoríos. Nadie investigaba la muerte de campesinas pobres. Los resultados, en su mente distorsionada, eran evidentes. Su piel conservaba tersura, su cabello brillaba. Los espejos confirmaban lo que quería ver. Había detenido el tiempo. Lo que no podía percibir era la transformación real en su interior. Mientras su cuerpo se conservaba, su alma se pudría, su mente se fragmentaba. Y fue entonces cuando cometió el error que sellaría su destino. Decidió que la sangre campesina ya no bastaba. Quería algo más noble, más peligroso: sangre aristocrática. En 1609, Elisabetta abrió una academia para señoritas nobles. Oficialmente, un internado donde hijas de familias aristocráticas aprenderían etiqueta. En realidad, era una trampa para atraer víctimas de mejor calidad. Elisabetta creía que la sangre noble tenía propiedades superiores, que las venas por las que había corrido poder contenían esencias más puras, más eficaces. Las primeras alumnas llegaron en verano. 25 jóvenes entre 12 y 18 años, hijas de varones menores, condes empobrecidos, todas hermosas, todas confiadas. El proceso fue gradual. No podía hacer desaparecer a todas simultáneamente. Comenzó con las más vulnerables, huérfanas, las de familias distantes. Su primera víctima noble fue Ana d'Arbulia. La convocó para entrenamiento avanzado en las cámaras inferiores. La muchacha descendió confiada. Lo que encontró fue a la condesa con instrumentos de extracción dispuestos. La ejecución se prolongó 3 días. El resultado en la mente de Elisabetta fue extraordinario. La sangre aristocrática era diferente, más espesa, más eficaz. Durante meses, las estudiantes desaparecieron una por una, pero la sangre aristocrática traía un problema: conexiones políticas. Las familias nobles no aceptaban explicaciones vagas. Tenían recursos para investigar, poder para exigir respuestas. El rumor empezó en los salones de Budapest. Demasiadas jóvenes nobles morían tras pasar por la Academia de Báthory. Para finales de 1610, una investigación oficial era inevitable. La madrugada del 30 de diciembre de 1610, György Torzó irrumpió en Chaktice con soldados. Lo que encontraron superó sus expectativas. En el salón principal, una joven yacía desangrada. En las mazmorras, 4 muchachas permanecían encadenadas, torturadas. Elisabetta no intentó escapar. Cuando Torzó la confrontó, simplemente declaró que lo que hacía con sus sirvientas era asunto suyo. Su arrogancia aristocrática estaba tan arraigada que genuinamente creía tener derecho absoluto sobre las vidas de sus subordinados. La investigación reveló la magnitud del horror. Encontraron registros meticulosos, más de 650 nombres documentados en 20 años. Sus cómplices confesaron todo. El juicio fue complejo políticamente. La evidencia era abrumadora, pero ejecutar a una Báthory establecería precedentes peligrosos. Las cómplices plebeyas fueron ejecutadas públicamente. Elisabetta, protegida por su linaje, evitó la ejecución, pero su castigo fue peor. Fue emparedada viva en sus aposentos. Los albañiles sellaron todas las ventanas y puertas, dejando solo aberturas para comida y ventilación. La mujer que había asesinado por miedo al envejecimiento fue condenada a envejecer en oscuridad absoluta. Durante 4 años sobrevivió en su tumba de piedra. Su cuerpo, conservado mediante sangre ajena, comenzó a deteriorarse rápidamente. Su cabello se volvió blanco, su piel se arrugó. El 21 de agosto de 1614,
Encontraron su cuerpo inmóvil. Tenía 54 años, pero aparentaba 80. La mujer que había matado a 650 jóvenes murió como una bruja marchita, sola en la oscuridad. Siglos después, Elisabetta Bathory sigue mirándose en espejos que no se rompen. Su historia trasciende la biografía para convertirse en algo más perturbador. Un espejo que refleja obsesiones humanas universales. La vanidad llevada hasta la locura. El miedo al envejecimiento convertido en genocidio personal. La búsqueda de belleza eterna transformada en horror absoluto. Su legado no son solo los 650 cadáveres que dejó en su camino hacia la juventud imposible. Es la demostración de que la belleza, cuando se convierte en única medida del valor humano, puede generar monstruos más terribles que cualquier deformidad física. Elisabetta no nació malvada. Fue esculpida por una sociedad que le enseñó que su rostro era su único tesoro, que su juventud era su única moneda, que envejecer equivalía a morir en vida. Su cuerpo no le pertenecía. Pertenecía a un sistema que reduce el valor femenino a la apariencia física, que convierte el envejecimiento en tragedia, que enseña que la belleza justifica cualquier sacrificio. En sus rituales de sangre podemos reconocer, amplificados hasta el horror, los mismos impulsos que mueven a millones de personas a mutilarse quirúrgicamente, a envenenarse con químicos, a hipotecarse financieramente por conservar una juventud que siempre es temporal. El castillo de Cháchtice sigue en pie, aunque en ruinas. Los turistas que lo visitan reportan sensaciones extrañas, corrientes de aire frío que parecen susurrar, reflejos en las ventanas rotas que no corresponden a ningún observador visible, ecos de pasos en cámaras vacías. Los lugareños evitan el lugar después del anochecer, convencidos de que el alma de la condesa aún vaga por los pasillos, buscando víctimas para rituales que nunca terminaron. En la cripta que una vez albergó sus ceremonias de sangre, los arqueólogos encontraron algo inquietante. Las paredes están manchadas con una sustancia rojiza que los análisis confirman como sangre humana cristalizada. Después de 4 siglos, las piedras aún conservan las huellas de la obsesión que convirtió a una mujer en leyenda de terror. Pero tal vez lo más perturbador de la historia de Elisabetta Bathory es su relevancia contemporánea. En una época donde la industria de la belleza mueve billones de dólares, donde la cirugía estética se ha normalizado, donde aplicaciones digitales permiten alterar la apariencia hasta la irrealidad, donde influencers venden juventud eterna en frascos de cristal. No estamos tan lejos de los rituales de sangre de la condesa húngara. No era una condesa, era una mujer. Sin corona real, sin poder político, sin voz en las decisiones que moldearon su vida. Solo con un espejo que le mentía cada mañana, diciéndole que sin belleza no era nada. Y en esa mentira construyó una fábrica de muerte que funcionó durante décadas en el corazón de Europa, alimentada por la misma obsesión que hoy consume a millones de mujeres en todo el mundo. Esta es la historia de una mujer que bebió juventud ajena, creyendo que así viviría para siempre, y que descubrió demasiado tarde que la belleza eterna solo existe en la muerte, porque hay mujeres que, al morir, se apagan, y otras que, como Elisabetta Bathory, se multiplican en cada espejo, en cada obsesión, en cada gota de sangre derramada por ser joven para siempre.